Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. El día de hoy el pastor Pedro no está por cuestiones personales, So Pastor Pedro isn't here at the moment, entonces me encargó que trajera yo la palabra en este día a la iglesia. so he led us in charge to bring the Word of God. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Vázquez. For those that don't know me, my name is Fernando Vasquez. Mi traductor es mi hijo, Daniel The Vázquez. translator is also Daniel Vasquez. Hace 24 años que estamos en esta iglesia, en el ministerio, We have been here for 24 years in this ministry, y nunca pensamos que Dios nos iba a usar de la manera en que nos está usando. and we never thought that God would use us the same, use us. El día de hoy lo que ustedes están viendo, Today, what you're seeing, que estoy al lado de mi hijo compartiendo la palabra, being next to my son, sharing God's Word, es como un sueño cumplido. it's like a dream being completed. Cuando mi hijo tenía como 5 años When my son was like about 5 years old, y nos sentábamos ahí a escuchar al pastor, and we sat right there listening to the pastor, el pastor predicaba y su hijo traducía. his pastor would preach and his son would translate. Y mi hijo tenía como 5 años y un día me hizo un dibujo. And my son was like 5 years old and he did a drawing. Y era un monito And it was a stick figure parado aquí predicando sitting here, standing here preaching, y otro a un lado. and another one beside him. Y me dijo mi hijo de 5 años, And my son told me of 5 years old, papá, algún día Dad, one day tú vas a estar predicando allá you're going to be preaching there y yo voy a estar a tu lado traduciendo. and I'm going to be next by you Y hoy translating. le doy gracias a Dios porque se ha cumplido esa palabra. And today I give thanks to God. Ese sueño de un niño de 5 años. My kid just being 5 years old. Es un privilegio predicar el evangelio, It's a privilege to be able to preach the pero es una gran gospel, responsabilidad. but it's a big responsibility. ¿Okay? Quisiera comenzar hablando acerca de una persona que se llama Isaac Newton. I would like to start off by talking about a person named Isaac Newton. Él nació en 1642 He was born in the 1600s. y yo creo que todos lo conocen porque lo hemos aprendido en la escuela. And I'm pretty sure a lot of y'all know him because we learned this in school. Pero quisiera hablar de un suceso que a él le pasó y que cambió su vida. But I want to talk about a situation that happened to him and how it changed his life. La historia de la manzana de Newton es posiblemente una de las historias más conocidas y difundidas en la historia de la ciencia. The history of Isaac Newton is one of the most well-known stories and talked about in the history of science. Según la ciencia popular, Newton se encontraba a la sombra de un manzano reflexionando y pensando en quién sabe qué, According to the tradition, Newton was sitting in the shade of an apple tree, reflecting and thinking about who knows what, cuando una manzana le cayó en la cabeza y le dio la primera idea de su futura ley de la gravedad. when an apple fell on his head and gave him a bright idea about the laws of gravity. Ahora, para los que no conocen a Isaac Newton, For those that don't know Isaac Newton, yo no sabía, yo estuve estudiando esta semana acerca de él, I was studying this week. y aparte de físico matemático era teólogo. Besides just being a mathematician and physicist, he was also a theologian. Yo creo que nadie sabía eso. I don't think a lot of us knew that. Para Newton, Dios creó el mundo de acuerdo con un plan divino, For Newton, God created the world according to a divine plan. el cual se puede leer en la Biblia, We can read this in the Bible, pero también la naturaleza, but also we see in nature en la manera que ha sido creada. how the world was created. ¿Vio este científico matemático cómo miraba la creación de Dios? Look how this mathematician and physicist saw God. Newton era un fervoroso creyente cristiano. Newton was a fervent believer of Christ. Estaba especialmente interesado en las escrituras del fin de los tiempos. He thought he was a little unconventional and was especially interested in Scripture. En la historia de la ciencia hay momentos que marcan un antes y un después. He believed that if he understood the profound meanings of the text, he would discover the secrets of the end times. ¿Quién iba a pensar que una manzana que le cae en la cabeza a Newton iba a cambiar su manera de pensar? Who would have thought from Isaac just having the apple drop on him, it would change his whole way of thinking? Ahora, en la historia del ser humano, algo o alguien puede marcar un antes y después en nuestras vidas. In the history of humanity, something can be defined before and after in our lives. Y ese es el tema de la predicación de hoy, And that's today's topic, acerca del llamado. of the calling. Cómo cuando Dios nos llama, empieza a hacer cosas en nuestras vidas. How when God calls us, things start to change within our lives. Y quisiera empezar hablando acerca del
del apóstol Pedro I would like to start by talking about the Apostle Peter y el encuentro que tuvo con Jesús. and the encounter he had with Jesus. Era un día normal para Pedro, él sale a pescar. It was a normal day for Peter, he was a fisherman. En Mateo 4, 18 al 22 nos narra el encuentro con Jesús. In Matthew 18 through 22, it tells us the encounter with Jesus. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew. They were casting nets into the lake, for they were fishermen. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí. And in verse 19 it says, "Come follow me," Jesus said. Y ellos entonces, dejando las redes al instante, le siguieron. "And I will send you out to fish people." At once they left their nets and followed him. El llamado de Jesús cambió la vida de Pedro. The calling of Jesus changed De Peter's ser life un pescador from being a fisherman a ser un discípulo del Señor. to a disciple of him. Ahora, el relato sigue en el versículo 21, dice que pasando de ahí, vio a otros dos, Going on from there, he saw two other brothers, uno llamado Jacob y Juan su hermano. one named Jacob and John su hermano, su brother. James, son of Zebediah, and his brother John. Y dice que él también los llamó. And they were in the boat, and they were also called. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. And it says, they were in the boat with their father Zebediah. Miren qué interesante el relato bíblico. And see how important this is. En el caso de Pedro deja la profesión que él hacía en ese tiempo, And Peter, we see that in this example, he lives his own profession. pero en el caso de los otros dos hermanos de Jacobo y Juan, la Biblia nos dice que ellos dejan todo, incluso a su padre. And the two brothers, we see that they leave everything behind, including their father. A veces Dios nos pide que tengamos que tener prioridades en nuestras vidas y a veces tener que renunciar incluso a la familia. Sometimes God calls us to have higher priority and tells us to leave our Y family. ahí es donde a veces nosotros fallamos en el llamado, And that's something we fail, porque es difícil renunciar a cosas. as we know it's hard to renounce things. Ahora, el encuentro con Jesús cambió totalmente la vida de Pedro. However, this encounter with Jesus changed Peter's entire path of life. Pero ahora, si analizamos bien la escritura, nos damos cuenta que lo que realmente cambió la vida de Pedro no fue solamente el llamado, We see that not just the calling changed Peter's life, sino la respuesta al llamado. but how he responded to that calling. Porque hoy Dios, a través de los predicadores, está llamando a todo el mundo, Right now, through the preachers, Jesus calling the whole world, pero no todo el mundo está respondiendo a but este not all llamado. the world is responding to this call. Porque cuando Dios nos llama, Because when God calls us, como llamó a Pedro, how he called Peter, tenemos que dejar cosas atrás. we have to leave things behind. Y ahí es donde mucha gente no quiere responder al llamado. And that's when a lot of people don't want to respond to that. Ahora, en el caso de Pedro era dejar su profesión, como ya habíamos dicho, In the case of Peter, as we said, he had to leave his pero en el caso profession. de Jacobo y Juan era incluso su familia. But according to those other two brothers that was there, for them it was about leaving. El costo de seguir a Jesús a veces tiene uno que dejar la familia Sometimes the cost of following Jesus, we have to leave our para family cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. to complete the purpose of why God has called us. No es fácil, hermanos. It's not easy. Yo cuando tenía 15 años conocí al Señor. When I was 15 years old, I learned the Lord. Un amigo mío me empezó a hablar de Jesús One of my friends started talking to me about God, y leíamos la Biblia. and we read the Bible together. Yo era católico, nací en una familia católica I was Catholic because I was raised in that. y como todo buen católico yo defendí mi religión lo más que pude. And as a good Catholic, I defended my religion as much as I could. Pero él me enseñaba su Biblia y me decía, But he showed me his Bible and he told me, mira lo que dice la Biblia. look what the Bible says. Los 10 mandamientos nos hablan de que no tenemos que tener otros dioses. The Ten Commandments tells us that we should not have any other Y yo gods. le decía, los que a mí me enseñaron no dice eso. But the ones that they showed me didn't say that. Entonces yo iba y le preguntaba a mi papá. And me being curious, I would ask my father. Y mi papá me decía, es que la Biblia de ellos no es como la de nosotros. He said, their Bible isn't the same as ours.
Y entonces él se empezó a dar cuenta que yo tenía mucho interés en leer la Biblia. And then my father started to notice I had a lot of interest reading the Bible. Y me dijo, usted nació católico y tiene que ser católico. He told me, you were born Catholic, you were raised Catholic, you had to be Casi Catholic. no íbamos a la iglesia, We didn't really go to church. pero después de que mi papá se dio cuenta que yo estaba leyendo la Biblia, But as soon as my father found out I was reading the me Bible, empezó a llevar más a la iglesia he started católica. to take me more into the Catholic Church. Entonces un día que salíamos de servicio en la iglesia, So one day after we left the church, atrás del templo tenían un pequeño cuartito donde vendían cosas en la iglesia. behind the church there was a small room that they sold stuff. Imágenes, cruces, cadenas. They sold a lot of assortments of stuff, crosses, paintings. Y papá nos lleva a ese lugar y nos dice que nos va a comprar una cosa de lo que hay ahí. And my father took me there and told us that he would buy one thing from in there. Y dijo, escogen lo que ustedes quieran. He said, choose whatever you want. Mis hermanos y hermanas escogieron algo. My brother and sister chose something. Y yo en un rinconcito miré un libro, And me, I saw in the very corner there was a book. que era una Biblia, That was a Bible, una Biblia católica, Catholic Bible, la cual tengo aquí. one that I have here. Y mi papá me la tuvo que comprar, My dad had to buy it for me porque él me dijo, agarra lo que tú quieras. because my dad said, grab whatever you want. Y me compró mi Biblia. And he bought my Bible. Entonces cuando él me compra la Biblia, lo primero que yo quería saber era si era cierto lo que mi amigo me enseñaba. First thing I wanted to do when I had the Bible was to see if what my friend Y told me me. fui a ver los 10 mandamientos en Éxodo 20. And I went to go in Exodus to see the Ten Y Commandments. cuando los leo, And when I read them, me doy cuenta que estaban exactamente como los que él me enseñaba en su Biblia. I saw that the Catholic version was the same one as the one that he was using. The same Y eso commandments. cambió mi vida, And that changed my whole life. porque después de esto empecé a buscar más de Dios. Because after knowing this revelation, I started to seek God even more. Pero si se dan cuenta, cuando Dios te llama, But as you can see, when God calls you, a veces la familia que tienes alrededor sometimes the family that you have around you se van a oponer a ese llamado. are going to be opposed. Por eso cuando Jesús enseñaba That's why when God teach, y a los que le querían seguir les decía and Jesus, people wanted to follow him. que tenían que renunciar incluso a su padre, a su hermano, a su hijo, a su hija, por seguirle a él. Sometimes they had to leave their fathers and mothers, sisters and brothers to follow Jesus. Si tú no renuncias a eso, les decía, If God said, if you don't renounce them, no eres digno de ser mi discípulo. they're not worthy to be my disciple. Y es por eso que hoy en día mucha gente no está escuchando el llamado de Dios. And because of this reason, that's why a lot of people aren't listening to what Jesus Porque ese said. llamado nos invita a dejar algo atrás para seguirle al Señor. Because that calling is something, Nos invita a dejar algo atrás para seguirle. because that calling invites us to leave something behind to be able to follow him. Ahora, hay 3 puntos que quiero compartirles acerca del llamado. There are 3 points that I want to touch on that are based on the calling. El punto número 1 dice, cuando Dios te llama, cambia totalmente tu vida. The first point is when God calls you, it totally changes your life. Hay un antes y un después. There's a before and there's an after. Y si no lo creen, And if you don't believe it, incluso hay un antes y un después en la historia de la humanidad. there's an after and before in the history of humanity. Cuando usted lee un libro de historia, When you read a history book, ellos toman como referencia el antes de Cristo y después de Cristo. in the history book, we see that there is a timeline when it's before Christ and after Christ. Cuando Dios nos llama When God calls us y nos ponemos en sus manos, and we dedicate our lives to Him, podemos ver que hay un antes y un después de we can nosotros. see that there's a before and after. Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. God starts to work in our lives. Como le relataba a Pedro, lo cambió de pescador a predicador. I just see in the verse that how Peter was able to be changed Es from a un cambio fisherman total en to su an vida. apostle. And so it was a huge change in his life. Ahora en el caso de Pablo, En el el caso apóstol Pablo era un Peter. perseguidor de la iglesia. Paul, he was a persecutor of the church. Y un día se le aparece el Señor. And one day Jesus appeared in front ¿Y of him. qué pasó con la vida de Pablo? And what happened? Era un hombre extremadamente religioso, He was a man that was extremely religious, que amaba su religión. that he loved his religion. Dios le está hablando a alguien en este día. God is talking to somebody today. Defendía su religión, He defended his religion. pero un día se le aparece el Señor One day the Lord appeared in front of him. y le dice, Pablo, Pablo, And he says, Paul, Paul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Y él le responde, And he responded to him, ¿quién eres tú? who are you? Y le dice, yo soy Jesús al quien tú persigues. I'm Jesus, the one that you're Y persecuting. si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, el llamado que Dios le hace a Pablo, If you keep on reading to see the calling that
Paul is being brought up. nos damos cuenta que ese llamado transforma la vida de Pablo. We can see that calling transforms Paul's whole life. Y no solamente el llamado, sino la respuesta al llamado. Not just the calling, but also how he responded. Quiero enfatizar esto porque es muy importante I want to emphasize this because it's very important que atendamos al llamado de Dios. to understand the calling. Eso es lo que va a cambiar nuestras That's vidas. what's going to change our lives. Y cuando atendemos al llamado de Dios, And when we're able to understand the estamos calling, haciendo la voluntad de we're Dios. doing God's, Y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, and then God starts to change our a lives. cambiar muchas cosas Starts en to change nosotros. many different aspects in our lives. Cuando Jesús llama a sus discípulos, When Jesus calls his disciples, ellos pasan 3 años y medio con Él. they spend about 3.5 years with Y him. durante esos 3 años y medio, ¿qué hace el Señor con ellos? And during that time, Los what do they do? enseña They teach a predicar, how to preach. ajusta muchas cosas en la vida de ellos. He changed a lot of different things. about Cuando our lives. Dios nos llama a nosotros hoy en día, hace exactamente lo mismo. When God calls our lives, he does the exact same thing. Empieza a trabajar en nuestras He vidas, starts to work within us individualmente. individually. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos ajustar ciertas cosas en nuestra vida que son diferentes a las de los demás. Because all of us are very unique and God has to work in our lives individually. Ahora les voy a dar otro ejemplo de otro personaje bíblico llamado David. Esto es en el Antiguo Testamento. I'm about to talk about another figure named David. David era un pastor de ovejas David was a shepherd, y cuando tenía aproximadamente 15 años, and when he was about 15 years old, llega un profeta y lo unge para ser rey. a prophet comes to him and anoints him to be king. Imagínate cómo cambió la vida de este pastor de ovejas. Imagine how that shepherd's whole life El changed. Señor lo llama God called him y lo llama a un puesto alto. and called him for a higher calling. Nos damos cuenta cómo el llamado puede cambiar la vida de una You see persona. here that how the calling can change the whole Pero person's después life. del llamado viene un proceso. But then after that calling, there's a process. Porque a veces oímos la historia de David, Sometimes we hear the story of David, pero no continuamos leyendo cuál fue el proceso but sometimes we just stop there and we por el don't cual follow él it pasó. to see all the process of what he went through. Cuando él fue llamado tenía 15 años. When he was called, he was 15 years old. ¿Y cuando fue rey de Israel? And when was he king? Cuando tenía 30 años. When he was 30 years old. ¿Pero qué pasó durante esos 15 años? But what happened during that El 15th century? Señor lo comenzó a preparar para llevarlo al palacio. During that time, God worked with him to be able to take him from being a shepherd into being in the palace. ¿Y cómo lo preparó? And how did he prepare him? Si usted lee las escrituras nos damos cuenta que lo manda a servirle al rey anterior, a Saúl. The way we see what he did to continue his calling is that he served the king Saul. Entonces, ¿cuál es la clave del llamado de Dios? So what is the key point of being listen to God's calling? Escuchar el llamado, Listen for the calling, atender al llamado attend the calling, y ponernos a servir. and start to serve. Ese es el llamado de Dios el día de hoy. That's the calling of God. Eso es lo que nos lleva al palacio, That's what takes us al reino de Dios, to the kingdom of God, el servicio. the service. Eso es lo que lo llevó a David a estar en el palacio. That's how it took David to be inside the palace. La Biblia dice que el rey Saúl venía un demonio y lo atormentaba. We see in the Bible that King Saul was being tormented by a demon. Entonces David tocaba el arpa So David would go and play the harp, y lo ahuyentaba. and he would cast the demon aside. ¿Y qué ganó David después de servirle a Saúl? And what do you think David got after serving Saul? El camino de Dios no es fácil. And following El God, rey lo quería matar, he wanted to kill David. lo persiguió por todos lados. He persecuted him through many, Pero David se mantuvo fiel al llamado de Dios. but David did not waver. He still stayed there in the calling of God. Incluso hay una escena donde él tenía en las manos la vida del rey, There was a time where David had the king's life in his pero él hands, no tocó al rey, but he never touched the king. porque él dijo, yo nunca le haría daño al ungido de Dios. Because David said he would never do any harms to those that are anointed. Aunque él se portaba mal, pero era el ungido de Dios. Even though he acted bad, he was still anointed by God. Y gracias a todo este proceso por el cual Dios llevó a David, And because all this process that David followed, terminó siendo el rey de he Israel. ended up being the king. ¿Se dan cuenta cuál es el proceso por el cual Dios nos lleva cuando nos llama? Do you understand the process? Ahora la Biblia dice en Romanos 8:30, We see in the Bible in Romans 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. moreover, whom he had predestined, them he also called, and whom he had Y a los que llamó, a estos también los justificó.
Them he also justified. Y a los que justificó, a estos también glorificó. And whom he justified, they are also glorified. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta que es un proceso. We see that it's a process. El Señor te llama, God calls you, te justifica justifies you, y te glorifica. then he glorifies you. Se oye hermoso este versículo, Sounds really pretty, this verse. pero nos damos cuenta que es un proceso que puede tardar años, But we understand that this process can take many porque el years. Señor tiene que ajustar ciertas cosas en nuestras vidas. God has to adjust many different aspects in our lives. Yo llevo 24 años en este lugar I've been in this ministry for y 24 years, todavía el Señor tiene que ajustar ciertas cosas en mí. and God still has to adjust certain things. Es un proceso largo, pero verdaderamente vale la pena. It's a long process, but it's a worthy process. Ahora, el punto número 2 dice, cuando Dios te llama, Él te prepara para el llamado. Second point is when God calls you, he prepares you. Nos damos cuenta que Pedro, antes de ser predicador, fue discípulo. We see that before Peter was a disciple, he was a preacher. Before he was a disciple, disciple Peter was a. Okay. Antes de ser discípulo, de ser predicador, fue discípulo. Before being a preacher, he was a disciple. Durante el discipulado hay corrección, During the process of discipleship, there's correction, hay dirección. there's direction. El Señor tenía que enseñarle cómo predicar, Jesus had to teach him how to preach. tenía que enseñarle cómo dirigirse con la gente. He had to teach him how to handle people. Con Pedro hubo mucha corrección y enseñanza, With Peter, there was a lot of correction that he had to take part of. ya que Pedro era un poco atrabancado, Peter was a little hard-headed, porque él quería hacer todo. as he wanted to do everything by himself. Si usted lee la Biblia, If you read the Bible, nos damos cuenta que Pedro quería participar en todo. you can see that Peter wanted to participate in everything. Un día Jesús se encuentra con todos sus discípulos One day he finds all his disciples, y les hace una pregunta. and he asks them the question, Les dice, ¿quién creen que soy yo? who believes that I am? Están los 12 discípulos reunidos. All the 12 disciples are there. Y esto era como en la escuela. It was like being in school. Pedro levanta la mano, yo respondo. Peter, he was like Él raising his hand, I wanna participaba answer. más que los demás discípulos. He participated more than the rest of the disciples. Y le dice, And he tells them, tú eres el Cristo, you are Christ. tú eres el enviado de Dios. You're the one sent by God. ¿Y qué le responde Jesús? And what did Jesus respond to? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. And he tells them, this wasn't revealed by flesh. It was revealed by the ¿Cómo se sentiría Pedro después de haber recibido aquella revelación? How do you think Peter must have felt when he got that revelation? Contento, el Señor lo está usando. He must have felt very proud. Pero si usted sigue leyendo ese mismo relato, But if you keep reading the same verse, Pedro está con Jesús Peter's with Jesus. y le empieza a decir, Señor, si es posible, pues no vayas a la cruz, que no te pase esto. As you see later on that Peter says, if it's possible, God, don't go onto the cross. ¿Y qué le responde Jesús? And what do you think? Aléjate de mi instrumento de Satanás. What do you think that Jesus responded? He said, El "Get mismo back, Satan." Pedro que unos minutos antes había recibido revelación de Dios, That same Peter who just really received revelation estaba siendo usado ahora por el reino de las tinieblas. was being used as an instrument of Satan. ¿Se imaginan cómo era Pedro? Imagine. ¿Cuánta dirección y corrección no necesitaba? Imagine how much correction and direction he needed. Por eso es importante el discipulado, That's why it's important, the discipleship. porque el Señor ajusta cosas en nosotros. Because God adjusts different aspects in our lives. Ahora, después de que Pablo es llamado, pasa sirviendo en una iglesia, en la iglesia de Antioquía. After Peter's call, he spent many years serving in a church of Antiochus. Paul. El apóstol Pablo es llamado. Paul is called. Pero tiene que pasar un tiempo de preparación. But during that time, he had to have a time of preparation. Y en el libro de los Hechos nos narra que él estuvo en una iglesia sirviendo. And as we see in Acts, we can see that he was in a church serving. En Hechos 13:2 dice, And Acts 13:2 says, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. As I ministered to the Lord, they fasted. The Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work although I have called them. And where they had fasted and prayed, and they laid their hands on them, and they sent them away. Se dan cuenta que a todos los que Dios llama,
tienen un tiempo de preparación, As we can see, those that are being called have a time of preparation, un tiempo de servicio. a time of service. Por eso es importante el día de hoy servir en una iglesia, That's why it's important for us to serve in church, porque es parte del llamado. as it's part of the calling. Si los discípulos le sirvieron a Jesús, As disciples served God, si Jesus, Pablo, el gran Pablo, sirvió en una the iglesia, great Paul served in a church. ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Who are we to not also do it? Ellos fueron grandes hombres, They were big men, de Dios, important people, grandes predicadores. great preachers. Pero ¿dónde comenzaron? But where did they start? Sirviendo. They started by ¿Ven serving. la importancia del servicio? See the importance of being ¿Y cuándo serving. viene ese servicio? Cuando somos discipulados. And when does that service come in? It's when we start to be a disciple. Todos los que hemos nacido en esta iglesia nos damos cuenta de esto. Those that grew up in the church, we understand this. Porque el pastor empieza a buscar cosas en nosotros. As when pastor is working with them, talking to us, he starts to Eso es adjust the parte del aspects of our discipulado. lives. Eso es parte del discipulado. That's part of being a disciple. Ahora, cuando Dios te llama, que es mi punto número 3, Point number 3 is when God calls you, Él te bendice. he blesses you. ¿Ok? El llamamiento de Abraham. Quiero hablar un poquito de Abraham. The calling of Abraham. En Génesis 12:2, In Genesis 12:2, la Biblia dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. in Genesis 12:2, he says, "And I will make you a great nation, and I will bless you, and I will great your name, and you will be blessed." Nos damos cuenta que cuando Dios llama a Abraham, And we see when God calls Abraham, lo llama para bendecirlo. he calls him to be blessed. Pero si usted sigue leyendo, nos damos cuenta que esa bendición estaba condicionada a algo. As we keep reading, we can see that that blessing had a condition. La condición de Abraham era dejarlo todo. The one thing that Abraham had to do was to leave everything. Porque en el versículo anterior le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Because if we see the verse before, it says in Genesis 12:1, "Go away from your lands and your kind, leave the family and from your father's house." Vete de la casa de tu padre. Go away from your father's house. ¿Por qué tenía que dejar en la casa de su padre? Why did he have to leave his father's house? Porque hay que dejar algo atrás para recibir algo que viene de Dios. Because sometimes we have to leave something behind to receive. Ahora, Dios trata con cada uno de manera diferente. God works within us in different ways. En el caso de Abraham lo tenía que sacar de su tierra In the case of Abraham, he had to take him away from his house porque él le había prometido una nueva tierra. because he promised him a new land. Le había prometido una bendición. He promised him a different blessing. Le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. He promised him the nations and he would be blessed. Y le promete un hijo, And he also promised him a son porque no tenía hijos. because he didn't have any sons. Abraham tenía más o menos como 75 años cuando fue llamado, Abraham was about like 75, 75 years old when he was called, y le promete el hijo. and he promised him the son. ¿Cuándo nace el hijo? When was the son born? Cuando él casi tenía 100 años. When he was almost 100 years old. ¿Cuánto duró el proceso del discipulado de Abraham con Dios? We can see how long this process took. 25 años. It took 25 years. ¿Pero qué pasó durante todo ese proceso? But what happened all during this whole process? Tenía que trabajar la fe de Abraham. Abraham had to have faith, Ten fe. having faith, Va a llegar ese hijo. knowing that that son's going to ¿Te come. das cuenta que cuando Dios comienza a tratar en tu vida, Él es para enseñarte algo? Can we see and understand that when God starts to work in our lives, it's for us to Para enseñarte algo. works in our lives is for us to be Y en understand. cada uno nos enseña algo diferente. He teaches us something different every time. Cuando leemos la Biblia, en algunos versículos nos dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. As you see in the Bible, there are many different things that are said. One is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. ¿Por qué nos separa de esa manera? And why does God do that? ¿Por qué no dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Why doesn't it just say God of Abraham, Isaac, and Jacob? Porque Dios tuvo que tratar con cada uno de manera diferente, Because God had to work in their lives differently, en diferente área. in different areas. Yo a veces les enseño a mis hijos que el Dios que yo tengo no les sirve a ellos. I always tell my sons that the God I have is not the same as yours. ¿Pero qué está diciendo, hermano? But what are you saying? Pero es cierto. But it's true. Yo tengo mi relación con Dios. It's because I have my own relationship with God. Es el Dios de Fernando. It's the God of Fernando, Pero él individualmente tiene que buscar el Dios de Daniel. but I individually have to look for God of Daniel. Dios tiene que tratar con cada uno individualmente. God has to work within us individually.
Debemos de procurar buscar al Señor cada uno. We have to take our own time to look for God individually. Hermanos, la salvación no es colectiva. The salvation no es en grupo. Oh, the salvation isn't just a group thing. No porque usted va a una iglesia, Not because you go to a church. quiere decir que todos los que asisten a esa iglesia van a recibir la salvación. Doesn't mean just because you go to church, the whole group is going to receive God. La salvación es individual. Salvation is individual. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Each one of us has to take care of our Cada own uno de salvation. nosotros tenemos que tener nuestra propia relación con Dios. We have to have our own relationship with God. Porque ellos han visto, han sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra familia. As my sons have seen what God has done in my life. Pero ¿qué va a pasar el día que papá y mamá ya no estén? But what happens with mom and dad leave? Él necesita tener su propia relación He's con going to have Dios. to find his own relationship with Él God. necesita caminar con Dios. He needs to walk with God Porque Dios le individually. va a enseñar cosas que a mí no me enseñó. Because God's going to teach him things that I wasn't taught. Dios va a corregir cosas que tiene que corregir en él. God's going to teach things and correct him with things he needs in his life. En el caso de nosotros, Dios ha trabajado mucho en lo que es la fe. And for me, God has worked a lot in my life about faith. Porque nosotros no teníamos fe. Because we didn't have any Si faith. usted me hubiera conocido hace 24 años que yo llegué a este lugar, If you would have known me 24 years ago when I came to this usted no place, daba un centavo por mí. you wouldn't give me a cent. Yo llegaba caminando, I would come here walking. económicamente estaba muy mal, Economically, I was horrible. y Dios tuvo que empezar a trabajar en mi vida. And God had to work that in my life. Primeramente, igual que Abraham, en la fe. Just like in Abraham, he had to work with him faith. Cuando yo llegué aquí, a mí me gusta siempre anotar los sermones del pastor. When I first got here and started to take part, I started to always write down the Y me sermons. sé muchos versículos bíblicos. And I know a lot of biblical verses. Me acuerdo que cuando el pastor hablaba de la fe, I remember when the pastor was talking about faith. él hablaba del versículo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya no me dio problema. Right. So when pastor was talking about faith, Es creer que van a venir las cosas, aunque it's no just las ves. the verse he talked about was believing that things will come even when things aren't apparent. Yo me lo sabía de memoria, I knew it by memory, pero en el momento de necesitar la fe no la tenía en la práctica. but when that moment came when we needed faith, I didn't have it. Como les digo, yo cuando llegué aquí estaba muy mal económicamente. Like I said, when I was here, I was very bad economically. Y un día al pastor le dicen que están regalando una mobile home, una trailer. And one day, the pastor said that someone's giving away a mobile home. Y el más necesitado de este lugar era yo. The only thing that I needed was me. Entonces pastor me dice, tú vas a tener esa mobile home. And pastor told me that you're going to have that mobile home. Y el pastor empieza a averiguar qué es lo que necesita uno para poder mover esa mobile home. And then pastor himself, he started to figure out what he needs to be able to Y move me that dice el mobile home. pastor, necesitas $1,000 para moverla, la mobile home es gratis. He said you need $1,000 to be able to move that mobile home. Y le dije al pastor, ok, pues donde yo trabajaba le voy a pedir a mi jefe el dinero prestado. Where I worked at that time, I was going to ask my boss if he could give me that money as a borrow. Y hablé con el jefe y el jefe me dijo, no, no te puedo prestar ese dinero. I went to my boss and he says, no, I can't give you that money. Regreso ese día a la casa del pastor. Todos se están riendo porque conocen la historia. Many of them are laughing because they know the story, but that same day I went Regreso a la to casa del pastor y le digo, pastor, no me prestaron el dinero. and I told pastor, they didn't let me borrow any money. Y me dice, pastor, ok. He said, all right. Agarra las llaves y me dice, vamos a rentar el lugar. He grabbed his keys and says, let's go rent a place out. Pastor, estoy diciendo que no tengo el dinero para mover la trailer. But pastor, I just told you I don't have any money to Y move él me it. lleva al lugar para rentar el lugar donde yo iba a poner mi trailer. But yet he still took me to the place. Yo iba enojado con mi pastor. I was very angry at that Le time. estoy diciendo que no tengo el dinero, ¿por qué vamos a rentar ese lugar? I told him I was very angry because why are we going to that place if I don't even ¿Qué have me money? estaba enseñando mi pastor? What was my pastor trying to teach me? Fe, Having faith. fe, Fernando. Have faith, Fernando. Y la historia no termina ahí. And the story doesn't end there. Al siguiente día yo me voy a trabajar Next day I go to work, y yo era el ayudante del hermano del jefe. and I was the assistant of my boss's brother. Y entonces trabajando él me dice, When I was working, he tells me, ¿qué te pasa? Como que hoy te noto extraño. he looked at me and said, what's going on? You look a little sad. Y le digo, don José, es que fíjese que me regalan una trailer y no tengo dinero para moverla. I said, hey, Jose, I was gifted a trailer, but I don't have any money to move it. Y él me dice, ¿cuánto dinero necesitas? And he said, how much money do you need? Y le dije, bueno, $1,000. Well, I need $1,000. Al mediodía, a la hora de la comida te los doy. He said, during the time of lunch, I will give it to you. Y me da $2,000 aquel hombre.
He gave me $1,000. Regrese más tarde a la casa del pastor. And later after that, I would go back to Pastor's house. Abro esa puerta y veo al pastor sentado en sus sillones blancos que tenía. I open the door and I see Pastor sitting Y me on his mira. couches. And he looked at me. Y me dice, ¿verdad que tienes el dinero? He looked at me and says, "You have the money." Yo quería llorar, hermanos. I wanted to cry. El Señor había hecho un milagro. God did a miracle. El Señor me estaba enseñando fe. God was teaching me ¿Se dan patience. cuenta cómo todos Have faith. necesitamos un proceso? Can y'all see how we all need a process? Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. God has to work in our lives. Tuvimos esa traila por muchos años, We had that mobile home for many years, gratis. free. Cuando la vendí me dieron $12,000 por ella. When I sold it, they gave me $12,000 for it. ¿Gracias a qué? Thanks to what? A la fe prestada de mi pastor. The faith that I borrowed from Porque yo no tenía la suficiente fe para eso. Because at that moment, I didn't have enough faith. Por eso es importante que si Dios te pone en una iglesia con un pastor, That's why it's important when God puts te you quedes in ahí. church, you stay there. Porque Dios te va a enseñar cosas que necesitas saber. Because God's going to teach you things. Dios that va a you trabajar en tu vida. need. God's going to work in your life. Dios va a ajustar cosas que necesitas ajustar. God's going to work in your life and give you things that you need. Ahora, Efesios 1:1. In Ephesians 1:1, Bueno, quiero comenzar leyendo el versículo número 3. I want to start by reading verse 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. who hath blessed us with all his spiritual blessing in heaven, in a heavenly place in Christ. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? How many times have we heard that verse? Que Dios nos bendijo. That God blessed us. Y todos decimos amén. And all of us say amen. Claro que Dios quiere Of bendecirnos. course God wants to bless us. Y Él nos ha bendecido. And he has blessed us. Pero lea el versículo anterior para que se dé cuenta a quién Pablo le estaba declarando esas bendiciones. But if we read in verse 1, we can see who Paul was saying this to. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Paul, an apostle of Jesus Christ, will be the will of God a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. to the saints which are in Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ. ¿Para quién era esa bendición que estaba declarando Pablo? Who is that blessing for? Para los santos For the saints y fieles. and for the faithful. ¿Qué tuvieron que hacer aquellos hombres para ser santos y fieles? What did those men have to do to be saints and be faithful? Permanecer en la iglesia de Éfeso They had to stay in the church of y Ephesus comenzar el proceso del discipulado. and start the process of being a disciple. Hay un precio que hay que pagar There's a price that we have to pay para recibir las bendiciones. to be able to receive the ¿Se blessing. acuerdan de Abraham? Tuvo que dejar su tierra y su familia Do you remember the story of Abraham? He had to leave his family and his land para que el Señor lo bendijera. so that the Lord would bless him. Hoy en día la gente no quiere dejar su vida atrás. In today's age, no one wants to leave that life. Queremos agarrar con una mano el cielo We want to grab the heavens with one hand y con otra la tierra. and the other hand the earth. Y eso no trabaja así. And it doesn't work like that. O tenemos una cosa o tenemos la We otra. either have one or the other. Tenemos que renunciar a cosas. We have to renounce some things. Tenemos que dejar cosas atrás. We need to change, and sometimes we need to leave Tenemos things que behind. dejar hacer cosas que no agradan a Dios. We have to leave those things that God does not like. Hay sacrificio, hermanos. There's sacrifices. La bendición cuesta. The blessing costs. El Señor ya pagó el precio por esa bendición. The Lord has already paid the price for that. Solo necesitamos recibirla. All we have to do is receive. Pero necesitamos someternos a la voluntad de Dios. But we have to submit into the Lord's. ¿Y cómo me someto a la voluntad de Dios? And how do we submit to the Lord's? ¿Quiénes son los embajadores del reino en la tierra? ¿Quiénes son los embajadores de Dios en la tierra? Who are the ambassadors of the Lord? Perdón. Los pastores. The pastors. La Biblia dice que ellos cuidan de nuestras almas. It is said that Ellos cuidan he de takes nuestra care salud. of our soul. Porque ellos van a rendir cuenta por nosotros. Because he's going to Van a respond van a responder por for our nosotros. soul. Yeah. Entonces, por eso es importante someternos bajo la autoridad que Dios puso en la iglesia. That's why it's important to submit to the authority that was put in the church. Porque eso es lo que nos garantiza que hagamos la voluntad de Dios. Because that's what guarantees us to do the calling of God. Ya voy a terminar, no se preocupen. No, we're almost done.
Dios no llama a todos de la misma manera ni con el mismo propósito. God does not call everyone the same way or even for the same purpose. Su llamado es único para cada individuo. Your calling is unique to each individual. En la Biblia encontramos ejemplos de personas como Abraham, Moisés y David, In the Bible, we find examples of people like Abraham, Moses, David, and the apostles que fueron llamados de una manera personal. who were called in a personal way. Es importante recordar que el llamado de Dios no se basa en nuestras capacidades, It's important to remember that the calling from God is not based on our own natural abilities, Sino but en- in grace and sino power. en su gracia y poder. Sino en su gracia Yeah, y but poder. His grace and His power. Cuando yo llegué aquí, ¿qué tenía para ofrecerle al Señor? When I first came here, what did I have to offer to the Lord? La verdad no tenía nada. I didn't have anything. Pero escuché el llamado de Dios, But yet I still listened to God's calling. respondí al llamado de I Dios responded to that y calling, el Señor me tiene aquí. and the Lord has me here. Cuando la primera vez que yo llegué a esta iglesia, The first time I came to this church, había un profeta aquí. there was a prophet here. Yo no sabía que era un profeta. I didn't know he was a prophet. Yo era nuevo en el I Evangelio. was new. Y ese hombre se levanta y empieza a profetizar cosas de mí y de mi esposa. When I got here, he got up and started to prophesy Yo no about me and my wife. entendía qué estaba diciendo ese hombre. And I didn't understand what he was saying. Pero él decía que Dios le hablaba y que Dios iba a usarnos. But he would tell me that God is calling and he's going to use us. Yo recibí la palabra I received the word, y la creí and I believed it, y aquí está el resultado. and here's the result. Entonces la clave para que para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida The key point for God to be able to work in our lives es oír la voz de Dios, is to hear the God, responder al llamado, to respond, someternos a la autoridad to submit to authority, y el Señor va a hacer el resto. and God will do the rest. Amén. Ahora, el llamado de Dios implica una respuesta de nuestra parte. Aquí. The calling of God requires an active response from us. Para responder adecuadamente al llamado de Dios, It needs to be more than just a recognition. To properly respond to God's calling, it is necessary to be willing to leave behind our own plans and ambitions to completely submit to God's will. ok, para responder adecuadamente al llamado de Dios es necesario estar dispuestos a dejar atrás nuestros propios planes, ambiciones e intereses para hacer la voluntad de Dios. Sí, ya otra vez. Cuando Jesús vino a esta tierra, When Jesus came to this earth, lo más importante para Él the most important thing for him era hacer la voluntad de Dios. was to do God's will. Como Él nos dio ese ejemplo, As he gave us that example, lo más importante para nosotros the most important thing for us sería hacer la voluntad de to Dios. also do the. Si Jesús lo hizo, If Jesus did it, nosotros tenemos que we also hacerlo. have to do it. Después de oír el llamado After hearing this y calling, responder el llamado to respond to it y someternos a la autoridad que Dios estableció, and to submit to the authority that God has established. el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas After that, God starts to work within our y lives, estamos haciendo la voluntad de Dios. and we're doing God's will. Con esto quiero terminar. Now, with this, I want to conclude. Dios es un Dios de amor, God is a God of love, es un Dios de misericordia. God of mercy. Él no nos reclama por nuestra vida pasada. He doesn't judge us by our past. Él simplemente nos habla como un Padre amoroso. He just talks to us like a loving father. Él nos llama porque nos ama. He loves us because he just loves us. Él está preocupado por nosotros, He worries about us, por nuestra salvación. about our salvation. ¿Qué Dios amoroso tenemos nosotros? What kind of loving God we have. Cuando leemos la historia de Pedro, When we read the story of Peter, Pedro era algo especial, como les decía. Peter was someone that was very special. Él le decía al Señor que estaba dispuesto a ir a la cruz con él. Peter said that he was willing to go to the cross with Y the Lord. Pedro lo negó 3 veces. But yet, Peter denied him 3 times. Y luego Jesús lo vuelve a encontrar después de que resucita. And then after Jesus resurrected, Y lo encuentra pescando a Pedro. he looked for Peter and he found him fishing once again. Y no habían pescado nada esta noche. And they haven't fished at all, anything that night. Entonces el Señor en la orilla les prepara pescado y pan. And that evening he prepared fish and bread. Y ellos vienen a comer. And they came to eat. Y nadie quería hablar. And no one wanted to speak. Nadie quería decir nada. No one wanted to say Ya anything. sabían que era el Señor. They already knew it was the Lord. Pero el Señor llama aparte a Pedro.
But yet he calls Peter y le hace unas preguntas bien interesantes. and he asks him a very Yo important creo que question. Pedro en ese momento estaba pensando, I'm pretty sure Peter was thinking el at that Señor me moment va a comenzar a regañar. that the Lord was going to get onto him and Lo negué 3 veces como él me dijo. was going to get upset because he denied him 3 times. Yo dije que no iba a regresar a pescar y estoy pescando. And I told Jesus that I would not return fishing, but Y el Señor una vez más viene por mí. yet Jesus still came for me. Y el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. And Jesus does ask 3 questions. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. And Peter responded, yes, you know I love you. Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? He asks once again, Peter, do you love me? Señor, tú sabes que te amo. And he responds the same Y thing. el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Take care Cuida. of my sheep. Le está diciendo, cumple el llamado que yo te hice. And he says to do Sí, cumple el llamado, por lo cual... to follow the calling that I have given you. Y por tercera vez le vuelve a preguntar, And for the 3rd time he asked him, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pedro ya no pudo resistirse Peter couldn't resist anymore a las preguntas del Señor. for the questions that Pero Jesus si asked tú him. te das cuenta, el Señor no le reclamó nada. But as you can see, Jesus never, No le... Están tratando de traducirlo. No, he wasn't upset or he didn't de lo que había hecho. he wasn't upset for what Peter had done. Solamente le dijo, ¿me amas? All he says was, do you love me? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos un pasado tan malo As many times we think we have a very horrible past. que a lo mejor el Señor no me puede usar. The past that we believe that God can't use us because of it. Yo creo que más malo como el que tenía Pedro no creo. O más mal como se había portado Pedro, We believe that because of how Peter acted. a un guardia le mochó la oreja, He cut a guard's ear off. negó al Señor. He denied Jesus. Era algo especial. There was Pero, something special. pero el Señor lo único que le dice y le pregunta es, ¿me amas? And despite all that he had done, all he asked him was, do Y you esa es love me? la pregunta para concluir este sermón. And that's what we're going to conclude with the sermon. Hermano, Brothers, ¿amas al sisters, Señor? do you love God? Eso es lo único que a Dios le importa. That's the only thing that the Lord cares about. Yo quiero que hoy te pongas a pensar acerca de esta palabra, I want you today to think about this word, acerca del llamado, about the calling, que respondas ese llamado, to respond to that calling, que el Señor te va a discipular, to understand that the Lord's going to que el disciple you, Señor te va a preparar that the Lord's going to prepare you, y después de eso va a venir la bendición, and after that, the blessing's going to come. porque esa es la voluntad de Dios. Because that's the will of God. Los que me están viendo a través de las redes sociales, Those that are watching me through social media, a lo mejor para ellos va a ser un mensaje más. for them it might just be a regular message. Muy bonito lo que dijo el hermano. Very pretty with the, Pero aquí la pregunta, ¿vas a responder al llamado de Dios? but the important thing to know is, are you going to respond to the calling? ¿Estás dispuesto a renunciar para seguir a Jesús? Are you willing to renounce things to follow God? Es muy buena pregunta. It's a very good question. Yo quisiera que hoy tú meditaras en esto I would like for you to meditate on this y tomaras una decisión. and to make a decision. Hermanos, esto es un caso de vida o muerte. Brothers, this is a very dire question. Porque si usted se va de este mundo sin el Señor, Because if you leave this world without knowing the Lord, no va a recibir la vida eterna. you're not going to receive everlasting Pero si life. usted toma la decisión But if you make that decision de seguir al Señor, to follow God, de recibir la to salvación, receive the salvation, usted tendrá la seguridad de que pasará la eternidad con Él. you're going to have that security that you're going to be with Him in El everlasting Señor life. les bendiga y bendiga bless su you. palabra. Bless His word. Muchas gracias por seguirnos en las redes Thank sociales. you for following us on social Y media. para el próximo domingo, si va a The estar next Sunday, Pastor's going to be here. el Señor les bendiga. Many Amén. blessings. Amen.